Bien, amados hermanos, por favor les invito que vayamos a nuestras Biblias. Abramos, por favor, al Nuevo Testamento en el Evangelio según Juan. Vamos, por favor, al capítulo 20. Para dar instrucción a esta predicación, amados hermanos, quiero que leamos recordando el propósito del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice la bendita palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. El Señor bendiga su palabra. El propósito del Evangelio, amados hermanos, es claro. Es hacer un llamado urgente a que las personas pongan su fe en el Señor Jesucristo como que el Mesías, como el Salvador, como aquel que ha sido prometido desde antes en el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Poner la fe en Cristo, el Hijo de Dios, para que de esa manera, amados hermanos, pues las personas puedan recibir gratuitamente ¿qué? Vida eterna en su nombre. Y hemos visto en varias predicaciones el prólogo de su Evangelio en 18 versículos, que nos ha hablado ahí, presentándonos quién es Jesús, que a lo largo de todo el Evangelio va a dar evidencias de lo que dijo en sus 18 versículos, amados hermanos. Vimos también que Jesús es el Verbo, que Él es igual a Dios, que Él ha estado eternamente en comunión con Dios, que Él es también, vimos que es creador de todas las cosas que nosotros vemos, aún nosotros, amados hermanos, que Él es también el autor de la vida, que Él también es la luz del mundo, la luz de los hombres. Vimos también que Él es supremo, la supremacía de Cristo. Vimos también que Él es suficiente, no hay más que añadir. Que es aquel también, pues, que nos permite que seamos hijos de Dios. Jesús, amados hermanos, es el Dios hecho carne. Él está lleno de gracia y verdad, también vimos, hermanos. Y Él es el único que nos puede revelarnos a Dios. Es el único que nos reveló a Dios en su gracia, hermanos. Pero para Juan, hablar de la identidad de Jesús, hermanos, no es suficiente. Así que Él va a dedicar el resto de su Evangelio, por eso, como dije, hermanos, va a traer que evidencias de lo que ella dijo en estos 18 versículos es cierto o es sustentado con las evidencias que vemos en el resto del Evangelio. Y una de las evidencias, hermanos, que va a traer son testigos oculares de Jesús, muchos testigos. Pero primera de ellas, ¿quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista es reconocido como, en los 4 evangelios, hermanos, como el precursor del Mesías. Sería aquel que iba a anunciar ya no la venida, como lo anunciaban los profetas del Antiguo Testamento, sino anunciaría que su llegada de este Mesías, que aquel, pues, que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Vayamos, por favor, a Juan capítulo 1. Demos lectura. Bienvenido, hermano. Demos lectura, por favor. Juan capítulo 1, versículo 19 al 37. Son estos versículos que el día de hoy vamos a meditar. El Señor nos ayude, nos guíe, hermanos. Leamos Juan capítulo 1, versículo 19 al 37. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó:
yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Hoy vamos a ver, amados hermanos, el ministerio de Juan el Bautista, pero también viendo las implicancias, nuestro ministerio como creyentes, amados hermanos. Eso vamos a ver. Y nos vamos a dedicar esta predicación, y vamos a dividir esta predicación, hermanos, en 4. En primer punto veremos, hermanos, lo que significa el bautismo de Juan el Bautista. El segundo punto que veremos, hermanos, también vamos a ver que el carácter de Juan como testigo de Cristo, que nos va a llevar, pues, también a ver el carácter que debe tener cada creyente. El tercer punto que veremos, hermanos, vamos a ver el contenido de su mensaje de Juan el Bautista. Y en cuarto punto, hermanos, vamos a ver el objetivo que tenía su predicación. Veremos cuál es su objetivo. Bien, hermanos, comencemos entonces viendo el significado del bautismo de Juan. Para esta primera parte estaremos todos en el capítulo Juan, hermanos. No se despeguen de ahí. En los versículos que ya hemos leído, y vamos a ir a través de ellos, versículo por versículo. Desde el nacimiento de la nación de Israel, siempre ha escuchado la voz de Dios a través de ¿quiénes? De los profetas. Independientemente, hermanos, de la etapa en la que tuvieron profetas. Cuando aún no había sido dividido la nación en reino de Israel, tenían profetas. Cuando ha sido dividido, también tenían profetas, tanto para el reino del norte, Israel, para el reino del sur, Judá. Pero siempre había. Después también, cuando fueron llevados al exilio, había profetas, hermanos. Israel siempre ha tenido profetas, ha disfrutado de profetas, esa condescendencia de Dios
que a través de estos profetas les daba su palabra, les revelaba su palabra. Pero después del último profeta, que es Malaquías en el Antiguo Testamento, pasaron 400 años desde que este último profeta del Antiguo Testamento, pasaron 400 años, como se dice, de silencio, que Dios no se revelaba a través de los profetas. Pero al inicio de estos 4 evangelios encontramos aquí a Juan el Bautista. Juan el Bautista reconocido como un verdadero profeta después de todo ese tiempo de silencio, de esos 400 años de silencio, hermanos. Y vemos también que él, en el desierto que hacía, predicaba el bautismo del arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento, ¿para quién? Para el perdón de pecados, hermanos. Y ese es un gran evento, hermanos. Esa es la predicación de Juan. Ese es su bautismo de Juan el Bautista. Lo que esto nos quiere decir es que fueron entonces, hermanos, cuando vemos en el versículo 19, cuando dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Eso nos quiere decir que fueron enviados ¿por qué? Por el Sanedrín, hermanos, que era una asamblea de quienes, de los líderes judíos, que estaba encabezado por el sumo sacerdote. Estos líderes judíos querían saber qué es lo que estaba haciendo Juan, por quién había sido enviado, o quién era él. Porque estos judíos, estos fariseos, pues conocían, hermanos, el Antiguo Testamento, la Escritura, sabían las profecías, sabían que iba a venir el profeta, el gran profeta. Entonces no es una pregunta que ellos hacen a Juan, no es una pregunta que parece muy amigable, hermanos, buscando de repente pues conocer un poco más. Suena más como, ¿quién te crees tú para que estás haciendo todas estas cosas? Esos los líderes judíos les irritaba, amados hermanos, que Juan estaba bautizando. Ahora, ¿por qué les irritaba? ¿Por qué les molestaba a estos judíos que Juan estaba bautizando? Porque entendamos que Juan el Bautista bautizaba a judíos, no estaba bautizando a gentiles, bautizaba a los judíos. Pero según ellos, como eran hijos de Abraham, en la carne, como eran descendientes en la carne de Abraham, no tenían necesidad de ¿qué? De arrepentirse de limpieza, porque se creían santos. Eso les gritaba, porque Juan estaba llamando al bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero los judíos se creían santos y no necesitaban de ese arrepentimiento, de ese bautizarse. No, por eso les molestaba, les irritaba, hermanos. Ese era el problema. Juan el Bautista estaba bautizando ¿a quién? A judíos, hermanos. Nos dice Marcos, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 5. Si son veloces pueden ir, hermanos. Si no, yo lo leo y escucho. Marcos 1:5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y eso es lo que les molestaba, hermano, a estos líderes judíos. ¿Por qué? Porque ellos se creían, al ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, pues ya eran hijos de Dios. Ya eran hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, ellos, para su pensamiento, se creían libres, no necesitados del arrepentimiento, no necesitados de ese bautismo, del arrepentimiento para el perdón de pecados. Es por eso que Juan el Bautista les reprende fuertemente también y les dice, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Mateo 3, 7 al 9. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, decís dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan sabía que los judíos, fariseos, saduceos se creían santos, limpios, no necesitados de Cristo, no necesitados del bautismo, del arrepentimiento de pecados. ¿Y qué es lo que están diciendo? Ustedes creen que están bien delante de Dios. Juan les está diciendo, ustedes creen que están bien delante de Dios porque son descendientes de Abraham. También está diciendo en otras palabras, eso no les sirve de nada, porque son descendientes de Abraham en la carne, no les sirve de nada. Y eso es lo que enfatiza, amados hermanos, el bautismo de Juan el Bautista. La salvación comienza, ¿por qué? Por reconocer la inmundicia que hay en el hombre. Por reconocer que hay esa inmundicia, arrepintiéndonos, hermanos, de nuestros pecados. Y eso era algo que todos tenían que hacer, y todos tenemos que hacer también, hermanos. Pero hay algo más, hermanos. Porque Juan no solamente bautizaba, sino que Juan ordenaba el bautismo. No era opcional, hermano. Era un mandamiento que estaba introduciendo para el pueblo de Israel en su época, con la autoridad que Dios le había dado. ¿Y por qué digo ello, hermanos? Porque esa es la razón que nuestro Señor Jesucristo también se bautizó. Yo siempre a veces me preguntaba, ¿pero por qué el Señor cumplió ese bautismo? ¿Por qué tenía que cumplir si no estaba en la ley de Dios? Pero si era un mandamiento, hermanos, a Juan le correspondía administrar la ordenanza del bautismo, porque Dios le había mandado. Dios le dio ese mandamiento, porque era un profeta, hermanos, tenía que cumplir, y Cristo lo sabía. A Juan le correspondía entonces administrar esa ordenanza del bautismo a Cristo, ya que era ¿qué? Su precursor, el único administrador de ella, y para que pudiera cumplir también pues su ministerio para el cual había recibido, hermanos. Y como a Cristo le correspondía cumplir toda justicia moral y ceremonial, y siendo bautizado pues parte de la voluntad de Dios, el bautismo era parte de la voluntad de Dios, mandado a Juan para que lo administre Juan, nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir esa ordenanza. Cuando Jesús va a bautizarse, Juan el Bautista le dice, eso sería nuestra reacción también. Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Cristo, amados hermanos, tenía que cumplir ese mandamiento que Dios había introducido para el pueblo de Israel en esos tiempos. Pero hay otro detalle también importante, hermanos, que podemos ver en el versículo 24. Juan nos aclara que los que habían sido enviados eran ¿qué? Fariseos. El Sanedrín estaba conformado en su mayoría por saduceos, pero también por fariseos. Los saduceos, les damos también, hermanos, que solamente creían en los 5 libros de la Biblia, o sea, los libros que había escrito Moisés. Eran aquellos que de alguna manera tenían pues una posición económica y que también tenían posiciones o se relacionaban políticamente con el reino de Roma. Pero estos eran líderes de alguna manera en ese sentido, hermano. Y los fariseos eran más que celosos de la ley y eran pues legalistas en su época, hermanos. Sin embargo, a pesar de su celo por la ley,
ellos comenzaron a qué? Que providencialmente hemos visto, hermanos, en la lectura que hemos tenido en Mateo 15, que ellos comenzaron a confiar más en lo que ellos llamaban la tradición oral. Ellos añadían nuevos mandamientos e interpretaciones de la ley, hermanos, que se transmitía oralmente y terminaban tomándose como si fuese la palabra de Dios, y el Señor lo reprende. Por eso que también el Señor Jesús me reprende constantemente, por ejemplo en Marcos capítulo 7, versículo 13. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esa era una transmisión oralmente. Así que ven a Juan implementando un nuevo ritual de limpieza, y lo que estos hombres piensan es: si esta persona no es fariseo, si no ha pasado en nuestra escuela, ¿quién es él para introducir un nuevo mandamiento que no está en la ley si no es un fariseo? Ellos se preguntaban, ¿con qué autoridad él estaba bautizando? Por eso fueron a preguntar. Así que comienzan entonces a preguntarle a Juan, a ver si él es alguna de las figuras que tenían en mente ellos también, que conocían a través de las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos. Por eso el versículo 20 de Juan 1 dice: confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? La primera pregunta que podemos ver, hermanos, es diciendo, ¿eres tú el Cristo? Entendamos que Cristo es la palabra para Mesías en griego, hermanos. Y en la pregunta, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú aquel que nos librará de la opresión romana? En otras palabras, esa era su pregunta. Porque ellos estaban esperando ese Mesías que los librara ¿de qué? Del yugo de la esclavitud, o del yugo de la opresión romana, hermanos. Y es que Lucas capítulo 3:15 nos cuenta, hermanos. Entendamos que ellos estaban esperando, tenían esa expectativa, hermanos. Lucas 3:15 nos cuenta y nos dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo. Y por eso que la respuesta de Juan en el versículo 20 y 21, hermanos, nos dice: confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Elías, amados hermanos, fue un profeta del Antiguo Testamento que confrontó que también al pueblo de Israel en su época para volverse de la idolatría, adorando, porque ellos adoraban a los Baales, pero también fue aquel que fue llevado al cielo porque no gustó la muerte. Malaquías capítulo 4-5, hablando de Elías, dice una profecía, hermanos, que se tenía que cumplir, y se cumplió. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, hermanos, los judíos esperaban que Elías volviera. Elías tenía que volver como el precursor del Mesías, antes de que el tiempo final donde Dios establecería su juicio. ¿Eres tú Elías? Por eso le pregunto. Y la respuesta de Juan es otra vez: no, no soy Elías. Más adelante veremos también si realmente era o no Elías. Pero sabemos a la luz de las Escrituras, y también Cristo lo afirma, que él era Elías, pero no que iba a venir Elías encarnado en él. No, hermanos. Así que vuelven entonces a preguntar, como ya le respondió que no soy Elías, entonces le preguntan los fariseos, le dicen: ¿eres tú el profeta? Fíjense
que no preguntan, hermanos, ¿eres tú un profeta? Si no le preguntan qué, ¿eres tú el profeta? Y es que Dios había prometido, hermanos, un profeta como Moisés. Conocían los fariseos, tenían esa expectativa, estaban esperando el profeta, no un profeta, sino el profeta. Esto ya había sido revelado, hermano, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Vemos que este profeta de Dios tendría autoridad para hablar, hermanos, y que la gente obedecería lo que iba él a decir, y que la gente pues iba también a rendirse a sus pies. Pero antes de esta pregunta, ¿qué les responde a los fariseos? No, yo no soy el profeta. Y está en lo correcto, porque este profeta prometido, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Providencialmente también vamos a ver el día de hoy, en la enseñanza de la confesión de fe, los oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Por eso que Cristo es el profeta profetizado en Deuteronomio que acabamos de leer, hermanos. Así que entonces el interrogatorio continúa. Si no eres ninguna de estas figuras de autoridad, versículo 22, le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan le responde, versículo 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista está diciéndoles que no estén tan interesados en mí, porque yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Solamente soy la voz, una voz, pero esa voz que habla la palabra de Dios que fue profetizado en Isaías. Es como si dijera, amados hermanos, ustedes añaden mandamientos a la ley basados en sus propias tradiciones orales, basados en voces de hombres y de sus propias interpretaciones, pero mi mensaje, mi bautismo, viene directamente de Dios. Yo fui enviado por Dios. En cumplimiento a la profecía de Isaías, yo soy la voz que clama en el desierto. Quiero que veamos también, hermanos, cómo este bautismo estaba alineado con el mensaje de Juan, según la profecía que había en Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Vayamos por favor ahí, hermanos. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40, hermanos, nos está hablando de ese precursor del Mesías. ¿De quién? De Juan el Bautista. De uno entonces que prepararía el camino del Señor. En su contexto, este mensajero entonces vendría como un heraldo del rey, que tendría que preparar el camino para que este rey pudiese llegar a la ciudad sin ningún impedimento. Pero es evidente, hermanos, que estos versículos no se refieren ni a un camino físico, hermanos, ni a un desierto físico, hermanos. Esto nos está hablando de un camino espiritual. Esa profecía nos está hablando del estado del corazón del pueblo, que eran corazones pues duros, torcidos, que estaban llenos de pecado,
que eran un obstáculo y cuyas montañas de orgullo no dejarían que el Mesías pasara a través de ellos. Si tú estás en tu corazón de esa forma, el Mesías no puede pasar. Y es en ese sentido, hermanos, que el bautismo de Juan preparaba al pueblo de Israel, ¿para qué? Para recibir a su Mesías. A su Mesías tan esperado. Siglos y siglos esperaban. ¿Por qué? Porque bautizarse para el judío era que humillarse. Humillación, hermanos. Tenían que humillarse para poder estar preparados para recibir a este Mesías. Era un reconocimiento entonces que estaban mal, que estaban sucios, que es un reconocimiento de que estaban pues llenos de pecado. Tenían que reconocer que tenían la necesidad de ¿qué? De ser limpiados. Era una manifestación para enderezar sus caminos, ¿para qué? Para recibir a su Mesías. A su Mesías tan esperado, y ese Mesías vendría pues no a librarlos de Roma. Y tristemente los fariseos, la mayoría de los judíos esperaban eso. Un Mesías que les librara del yugo de Roma. Pero no, si no venía a qué, librarles, hermanos, de sus pecados. Es por eso que tenían que ir al desierto a bautizarse, como dice en el versículo 28, al otro lado del Jordán. Es un símbolo de que, aunque ellos estaban físicamente, amados hermanos, en la tierra prometida, espiritualmente todavía estaban en el desierto, vagando en el desierto. Estaban físicamente en Israel, sí, pero espiritualmente estaban ¿qué? Separados de la promesa de Dios. Y para entrar a la verdadera tierra prometida, a la Israel espiritual, así como lo hicieron Josué, ¿qué hicieron ellos? Primero tenían que pasar por el Jordán, tenían que ser bautizados por el Jordán. Por eso, esa vez tenían que humillarse, hermanos, sus corazones para ser bautizados y así poder pasar ¿qué? A la verdadera tierra prometida, donde hallarán descanso de sus almas. No quisieron, hermanos. Por eso Juan les dice, no se preocupen porque quién soy yo. No se preocupen. Preocúpense por quién es Él, por quién es el Mesías. Por eso que los fariseos le volvieron a preguntar, versículo 24 al 26. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces les dice, ustedes no están preparados para recibir a este Mesías. El Mesías ya viene pronto, el Mesías ya está aquí, pero ustedes no están preparados. Tienen que humillarse, tienen que estar preparados. Pero como los fariseos y los saduceos se creían santos, limpios, puros, por ser solamente descendientes de Abraham, eran dignos de ser hijos de Dios, no quisieron rechazar, porque no se veían sucios, porque no se ven que sus caminos están torcidos, que no necesitan enderezar sus caminos, y por eso que no podían recibir. Por eso que vosotros también, dice, no los conocéis y tendrán que recibir ese juicio. Tenían que recibir el juicio. Mateo capítulo 3, 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y este es un mensaje también para nosotros hoy, hermanos, para saber si nosotros estamos preparados, no para recibir al Mesías,
que iba a venir, sino ahora para recibir al Rey, que va a venir en su segunda venida, este Cristo, a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Estamos preparados? Así que, ¿está tu corazón preparado para cuando Cristo vuelva? ¿Ves tu corazón sucio y con la necesidad de ser lavado de verdad en Cristo? ¿Estás enderezando tu camino para recibir al Señor? Porque si no es así, no estás preparado para recibir a Cristo en su segunda venida. Hay personas que no están preparados para que Cristo venga así. Hay personas que solamente están siguiendo quizás una tradición y no tienen una relación íntima con el Señor. Y no tienen, o no lo conocen íntimamente, hermanos, porque no están en Cristo, no están unidos a Cristo. Por eso el mensaje de Juan también, que envió al pueblo de Israel, es un mensaje para nosotros hoy, hermanos. Para examinarnos si realmente estamos preparados para que el Señor venga. Si realmente podemos orar con confianza en la oración modelo que el Señor nos ha dado: venga a nosotros tu reino. Podemos orar con toda la convicción, y si no, oramos que Él nos ayude. Pero estas palabras también nos van a ayudar, como vamos a ver, hermanos, a poder servir mejor a Dios. Porque ver la manera en la que Juan estaba dando testimonio, hermanos, nos va a ayudar a nosotros también a poder ser la voz de este mundo. Así que vamos a ver a continuación con los siguientes puntos, hermanos, que son 3 cosas acerca de Juan el Bautista como testigo de Cristo. Segunda parte, el carácter de Juan el Bautista. En esta segunda parte, amados hermanos, quiero que veamos 4 cualidades del carácter de Juan el Bautista que nos va a ayudar como testigos de Cristo. Primera cualidad: Juan el Bautista, amados hermanos, era una fuente confiable. Fíjense cómo inicia el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Juan el apóstol, hermanos, sabe que él no tenía ni siquiera que introducirlo. Nadie le no le iba a preguntar: ¿pero quién es Juan? Juan el Bautista era reconocido, hermanos, casi unánimemente por todo el pueblo de Israel, incluso en aquellos que no creían en Cristo. Y no solamente durante su época, sino aún cuando varios años que Juan había muerto, todos creían o reconocían, hermanos, que Juan era un profeta de Israel. Pero además de un profeta, Juan el Bautista era reconocido también, no solamente porque era profeta, sino por su vida piadosa. Marcos capítulo 6, versículo 20. Estamos viendo las cualidades, hermanos, que también eso nos significa, hermanos, que debemos tener ese carácter de Juan. Marcos 6, 20 dice: porque Herodes temía a Juan. ¿Por qué temía? Sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, que quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces, hermanos, las palabras de Juan venían en armonía con su carácter. Y eso traía confianza en él como mensajero, que traía la palabra del Señor, porque reflejaba también aún en su carácter. Nosotros no somos profetas, pero sí podemos ser una fuente confiable de la información que nosotros damos, hermanos. Aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que necesitamos compartir el Evangelio. Si queremos ser realmente la voz que clama en el desierto, como Juan clamó en el desierto de este mundo, hermanos, debemos entonces comenzar ordenar nuestros caminos. Ordenemos nuestros caminos para que nuestra vida también esté en armonía con el mensaje que nosotros pronunciamos, hermanos.
con el mensaje que nosotros predicamos. Es importante entonces que evidenciemos, hermanos, que nuestra fe no debe ser hipócrita. Es importante también que manifestemos que nuestra fe debe ser racional. Es importante también que se vea que nuestra fe sea real. Y eso solo puede mostrarse, hermanos, por la manera en que nosotros vivimos, la manera como nosotros confiamos en el Señor. Segunda cualidad. Juan nos enseña algo importantísimo para nuestra vida cristiana y como testigos de Cristo, hermanos. Juan no estaba centrado en sí mismo. Esa es la mayor desgracia, hermanos, que alguien puede pasar en un ministerio, hermanos. Es la mayor desgracia también que le puede pasar a un cristiano, hermanos. Ser cristiano y vivir centrados en nosotros mismos. Nos volvemos inútiles, hermanos. Todo es acerca de nosotros, lo que nos pasa, lo que nos dice, todo es acerca de nosotros. Y eso es mayor desgracia para un ministerio, hermanos. Versículo 20. Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Tenemos que entonces de dejar de hablar de nosotros mismos, hermanos, de lo que nosotros somos, porque si alguien de que tenía que captarse, podría ser Juan el Bautista, hermano. Podemos decirlo viendo su currículum, hermano. Fue él concebido de una forma milagrosa cuando ya sus padres eran pues ancianos. Un ángel se le apareció a su padre para anunciar su nacimiento. Estaba lleno del Espíritu, dice, aún en el vientre de su madre. Apartado desde el niño para ser precursor del Mesías. Un profeta después de 400 años de silencio, hermanos. Todo eso pues a Juan le podría llevar a ser orgulloso de ese ministerio que él tenía. Y dijera, no, sí, yo soy importante. Pero la única vez que usa la palabra yo es para decir, yo no soy. No se centren en mí, les decía. Incluso, amados hermanos, podemos decir más acerca de Juan, porque él realmente pues, era el Elías prometido, hermanos. Lucas capítulo 1, versículo 17. Entendiendo, hermanos, cuando digo que él era el Elías, no porque Elías había encarnado en Juan, no. Dice Lucas 1, 17. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan era el Elías prometido, hermanos, que había de venir en el sentido que él vendría con ese mensaje poderoso de arrepentimiento de pecados. Y el mismo Señor Jesucristo lo confirmó después de la muerte de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 13 al 14. Mateo 11, 13 al 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Nuestro Señor Jesucristo confirma, sí, pero Juan el Bautista no estaba interesado en eso, hermanos. Él no se ha centrado en su ministerio. Por eso el versículo 22, 23 de Juan 1 dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amados hermanos, solo cuando nosotros dejamos de centrarnos en nosotros mismos, en nuestros logros, en nuestras necesidades, en nuestra reputación, en nuestro orgullo,
Solamente así, amados hermanos, nos centraremos en el verdadero Cristo y nos centraremos en dar ese testimonio de Jesucristo, hermanos. Solamente de Jesucristo. Porque cuando no estemos centrados en nosotros, entonces nos centraremos en ¿quién? En Cristo. Todo lo que va a importar entonces va a ser hablar de Él. Y que la gente vea en Él y que brille en Él, Cristo, hermanos. Juan no estaba centrado en sí mismo, estaba centrado en que la gente conozca a Cristo. Ese era su ministerio. Y nuestro ministerio también es eso, hermanos. Individualmente y eclesialmente, predicar a Cristo. Tercera cualidad. Juan estaba centrado solo en Jesús. Versículo 26, 27. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan no se defendía, hermanos, no quería la atención sobre sí, hermanos, sino que las personas pongan su atención en Cristo, en su autoridad, en su supremacía, porque es el quien necesitaban escuchar. Centraba en eso, Juan. Y nosotros también, hermanos, debemos centrarnos. Cuarta cualidad. Juan es un siervo humilde. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Refiriéndose de quién? De Jesús. Antiguamente, hermanos, se hablaba que en la relación entre un maestro y sus discípulos era de la siguiente manera, hermanos. Cada servicio que realizaba un esclavo para su amo, realizaría también, dice, un discípulo para su maestro. Pero, excepto que desatar la correa de su calzado. Eso era la tarea considerada demasiado bajo aún para un esclavo. Solo era reservado para ¿qué? Para los más íntimos esclavos. Pues cuando aún eso no era digno ni siquiera desatar el calzado de Cristo. Y yo no estoy seguro, amados hermanos, si nosotros realmente nos vemos así dignos para servir al Señor. Creo que no nos damos cuenta quizás la superioridad que es Cristo, hermanos. Los supremos que es Cristo. Que Él no es un poquito más grande que nosotros, más supremo que nosotros, no. Sino que Cristo, hermanos, es 3 veces santo. Y nosotros no somos dignos de servirle, hermanos. Y el ejemplo que podemos ver con Juan, hermanos, es que aunque Juan se veía miserable, se veía indigno, hermanos, él tomó ¿qué? La decisión de servir. No dijo, yo me siento indigno, entonces por tanto no puedo servir. No, hermanos. Pero tristemente en estos tiempos, hermanos, hay cristianos que responden así. De boca para afuera dicen, sí, soy humilde, no soy digno de servirle al Señor. Soy miserable. No merezco nada del Señor. Señor, ten misericordia de mí, dice. Pero ni siquiera mueven un dedo para servirle al Señor. Ni siquiera quieren hacer algo para servirle al Señor. ¿Acaso se ven verdaderamente indignos? No. Es pura hipocresía, hermanos. Pero Juan nos muestra, hermanos, que cuando realmente nos vemos indignos, esa humildad nos llevará ¿a qué? A servir al Señor. ¿Con qué? Con pasión, con amor, hermanos, porque no lo vamos a hacer con nuestra indignidad, sino con el favor del Señor. Porque las fuerzas, porque tenemos su Santo Espíritu y podemos servirle con todo ese amor, hermanos, con toda esa pasión al Señor. Juan es un ejemplo
de lo que Jesús enseñó, cómo debe ser un siervo. Lucas 17:10. Y este pasaje debe estar presente, hermano. ¿Nos sentimos indignos? Por supuesto que sí. ¿Quién puede decir yo me siento digno de servirte, Señor? Somos indignos, hermano. Lucas 17:10. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Humildad, hermanos, obediencia, pero no solamente queda en humildad, sino también en obediencia. Si tú de boca dices, soy humilde, soy siervo inútil, pero también tiene que haber obediencia. Bien, hermanos, hasta aquí hemos visto el carácter de Juan, que nosotros como cristianos también debemos buscar, hermanos, para ser buenos testigos de Cristo, para poder nosotros hablar de Cristo en este desierto que es el mundo, hermanos, que necesita de él. Tercera parte, el contenido del mensaje de Juan el Bautista. En los versículos 29 al 34, hermanos, quiero que veamos al menos 4 características claves del mensaje de Juan el Bautista que da cuando vio a Jesús acercarse a él. Vamos a empezar por el versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, la primera característica es que vemos aquí, hermanos, que apunta a Jesús como el Cordero de Dios. Pero no solamente el Cordero de Dios, sino que quita el pecado del mundo. Es interesante, hermanos, porque hay muchos títulos que la Biblia da a Cristo. Pero Juan utiliza este título: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso mismo nosotros también cuando prediquemos debemos decir, hermanos. Y aquí, presentar a Cristo y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hace, amados hermanos, porque fue que para eso vino. Era su ministerio, para perdonar y morir por nuestros pecados. Eso era su función, hermanos. Él no vino, amado hermano, no vino para darnos poder, riquezas, comodidad en este mundo, sino para ofrecer como un sacrificio vivo a favor nuestro, hermanos. A lo mejor tú estás aquí sin Cristo, pero es importante que sepas. ¿Sabías que tu mayor necesidad es que tus pecados sean perdonados? ¿Sabías que eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer acá, en la tierra? ¿Qué mayor necesidad que seamos perdonados de nuestros pecados? No busques a Cristo porque de repente quieres conseguir trabajo, de repente quieres recuperar tu salud, de repente quieres mejorar tu matrimonio. No busques con esa intención. Tu mayor necesidad es que Jesús te perdone de tus pecados y te reconcilie con Dios. Porque si estás sin Cristo eres enemigo de Dios. Y es por eso que para hacerlo, amados hermanos, tenía que venir un cordero humilde para ser ofrecido, no como rey. Como rey victorioso, amados hermanos, vendrá en su segunda venida. La primera venida, amados hermanos, vino como un cordero humilde para ser sacrificado. Pero en su segunda venida sí vendrá como un rey victorioso. Jesús reveló ese ministerio, amados hermanos, de que antes de su venida, antes de su victoria, tenían que venir como un cordero para ser sacrificado.
Vayamos por favor a Isaías capítulo 53, versículos 6 al 7, que anuncia al Cordero que iba a venir, que iba a ser entregado. Isaías 53, 6, 7. Es un capítulo, amados hermanos, que revela el sufrimiento de Cristo por consecuencia de nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estábamos descarriados, sí. Cada uno nos apartamos del camino. Pero más Jehová dice que cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos sus hijos, de todos los creyentes. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Así que si hoy estás aquí y has visto cómo tu pecado ha destrozado tu vida, si hoy estás buscando que tus pecados sean perdonados, te repito el versículo 29. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correr en el arrepentimiento. Él quita el pecado del mundo, no en el sentido que quita el pecado de todo el mundo, ojo. Pues lo quita solo a aquellos que se arrepienten y confían únicamente en Él. Pero que sí puede quitárselo, hermanos, a cualquier tipo de persona. No hay excepción. Segunda característica del mensaje de Juan el Bautista, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y lo que Juan anunciaba, hermanos, es que Jesús es más que un simple hombre común y corriente. A Jesús lo presenta como un hombre que vendría, pero que ese hombre era diferente a todos ellos y diferente a todos nosotros. Pues es un hombre superior porque era primero que yo, hablando de su eternidad, porque existía primero, porque era preexistente, tenía una naturaleza eterna y por lo tanto que tiene una autoridad divina. Y un mensaje de Cristo debe incluir entonces que Jesús es el Señor. Tristemente muchos solamente predican como Salvador, pero no predican como Señor. En nuestra predicación del mensaje de Cristo, hermanos, debe incluir que Jesús es el Señor, que Él tiene la autoridad suprema sobre nuestras vidas y que demanda que le rindamos nuestra vida a su servicio. Y no solamente a su servicio, sino a su adoración. No vino simplemente a perdonar nuestros pecados, vino a transformarnos de siervos del pecado a siervos de la justicia. Tercera característica. Versículos 32, 37. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu. Y lo que aprendemos aquí, amados hermanos, es que Juan el Bautista está diciendo que Jesús nos transforma desde adentro, hermanos. Juan se está refiriendo entonces al bautismo de Jesús,
Un evento donde él fue identificado que oficial y públicamente que él era el Mesías. Juan no le conocía, como dice el pasaje. Lo que quiere decir es que él no sabía que Jesús era el Mesías. Él no sabía quién era. Él simplemente lo estaba anunciando, porque era un mandato del Señor. Pero en su bautismo Dios le dio una señal para que reconozca que Jesús era verdaderamente el Mesías que el pueblo estaba esperando. Esa señal que fue manifestado por el que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús era la manifestación para decir que Jesús era el Mesías. Y de esa manera Juan entonces identifica al Mesías, amados hermanos. Gracias a esa señal dada por Dios, y ya no era pues alguien incómodo. En ese momento Juan el Bautista estaba presentando al Mesías que el pueblo estaba esperando. Isaías 61:1, hermanos, probablemente es el cumplimiento de la profecía de Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero lo más importante de todo esto, hermanos, es que aquel sobre quien descendió el Espíritu es quien nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Juan entendía entonces perfectamente que nuestra mayor necesidad no es cumplir con ese rito del bautismo, sino que debíamos que ser bautizados por el Espíritu Santo para ser limpiados de nuestros pecados, para ser visible también, amados hermanos, de que ahora somos limpios en Cristo y estamos unidos a Cristo. Ser bautizados con el Espíritu es nacer de nuevo, hermanos, es decir, un nuevo corazón, como ya se profetizó también en el Antiguo Testamento. El nuevo nacimiento es ser bautizado. Las iglesias buscan ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué están diciendo? Que no han tenido el nuevo nacimiento. Cuando el bautismo del Espíritu Santo es pues cuando nosotros somos regenerados, cuando el Señor en su gracia nos da el nuevo nacimiento. Vayamos por favor a Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 26. Ezequiel 36, 25 y 26 dice: esparciré. ¿Quién va a esparcir? Dios, hermanos. Sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré, ¿quién? Dios. Os daré corazón nuevo, y pondré, ¿quién? Dios. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré, ¿quién? Dios quitará, dice, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré, nuevamente, quien da Dios, os daré un corazón de carne. Si es que, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo no es manifestación de cosas extrañas, o hablar en lenguas, o ser bautizados en el Espíritu para ver otras cosas, no, hermanos. El ser bautizado con el Espíritu es ser transformado con un nuevo corazón. Un nuevo corazón que ama a Dios, que busca obedecerle a Dios, que busca someterse a su palabra. Pero no queda ahí, que odia el pecado, que aborrece el pecado, que cuando peca le duele su corazón. Y que solamente ve en Cristo el único Salvador, y el bautismo de Juan
que hacía era representar externamente lo que Cristo haría en el futuro, hermanos. Porque Cristo haría internamente en el corazón de cada hombre, hermanos. Pero ese bautismo no tenía ningún poder. Por eso con nosotros, reconociendo, sabiendo que es una ordenanza de Cristo, el bautismo, ese bautismo que se hace en sumergir al agua, hermanos, no te salva, ojo, solamente es un símbolo. Lo que ya ocurrió en lo interno, que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ha sido unido a Cristo, que mueres al mundo, mueres al pecado, y al levantar de las aguas, resucitas con Cristo, y novedad de vida. De la misma manera, entonces, el bautismo que la Iglesia imparte, como dije, como ordenanza, representa, amados hermanos, externamente lo que Cristo ya hizo en el pasado, en el corazón del creyente. Y ese era el mensaje de Juan, hermanos. Muestra nuestra necesidad de ¿qué? De ser limpiados, pero los fariseos tristemente dijeron que no, nosotros somos limpios. Si tú también te crees limpios en tus méritos, no necesitas de Cristo. Cuarta característica. Juan nos dice en el versículo 34, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El testimonio, amados hermanos, que Juan era la verdad de que se afirma, amados hermanos, que este es el Hijo de Dios. Y la voz que desde el cielo proclamó, Juan la aceptó. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. La voz de la primera persona de la Trinidad. Nuestro mensaje, entonces, hermanos, también debe incluir eso, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay otra opción, hermanos, porque Cristo es el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, si queremos ser la voz en el desierto, hermanos, entonces debemos asegurarnos que nuestro mensaje debe estar caracterizado que Él vino a morir por nuestros pecados, porque es el Cordero de Dios, que Él no es cualquier hombre, sino que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él vino a transformarnos desde adentro, hermanos, y no solamente a cumplir un rito, y que Él es el único Salvador, y que no hay otras opciones, hermanos. Es el único que nos puede dar vida eterna. Y si lo rechazas, pues condenación eterna. Cuarto punto, hermanos. El objetivo que Juan tenía con su predicación. Versículos 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, nuevamente, repite, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Un solo versículo, hermanos, que hay mucho que decir. Ese es el objetivo entonces de Juan, que las personas que sigan a Jesús, hermanos, y no que le sigan a Él. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Nuestro objetivo en nuestra predicación es que sigan a Cristo, que no nos sigan a nosotros. Juan 3:26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ¿qué dice? Bautiza. Todos vienen a él. Y Juan le responde como si dijera, no ha aprendido nada. Versículo 29-30 de Juan 3. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo
que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Esa es la meta también de un siervo del Señor, es la meta de cada creyente. Es necesario que él crezca y nosotros menguemos. Me he dado cuenta, amados hermanos, que en el largo del tiempo muchas personas quieren hacer muchísimas cosas. Quieren hacer, sí, con la intención de que sea para el Señor, servirle, predicarle, evangelizar, incluso hacer bien. Y quieren hacer todas esas cosas, ¿para qué? Para que le sigan a ellos. Nos vemos plagados de ello en las redes sociales, en la televisión. Predican a Cristo, el Evangelio sí, pero buscan seguidores de Él que sean famosos. ¿Famosos para qué? Porque de repente en un momento escriban un libro y comienzan a venderse un libro. No hay refugio, hermanos, más seguro que las personas pueden encontrar solamente en Cristo. Y ninguno de nosotros somos refugios seguros, hermanos. Nosotros somos pecadores débiles, faltos de sabiduría, y en el mejor de los casos solo podemos ser instrumentos en sus manos. Por eso es que somos siervos inútiles. Porque podemos estar pasando quizás circunstancias muy difíciles donde nos quedamos a veces sin sabiduría, hermanos, ni sin consuelo, ni capacidad para sanar el corazón de otras personas. Y poder recordar que Jesús es el único lugar más seguro en donde podemos nosotros dirigirnos, eso que es una gran bendición, hermanos. Por eso es necesario llevar a la gente a Cristo, no a ningún hombre. El Señor sí utiliza a muchos hombres, pero el único refugio es Cristo. A veces como pastores, hermanos, nos quedamos cortos y no sabemos a veces qué decir al hermano para alentar en su vida espiritual. A veces solamente que podemos decir es, mira a Cristo. Mira a Cristo. Búscale en su palabra. Él te habla por su palabra. Derrama tu corazón hacia Él. Cree en Él. Corre a Él en arrepentimiento. Porque Cristo es el único refugio confiable, hermanos. El hombre. Y quiero terminar, amados hermanos, esta predicación con dos reflexiones finales. Primero, acerca de nuestro ministerio como testigos de Cristo. Alguien puede pensar, ¿no?, que no es realista que aún como cristiano común y corriente, como nosotros, puedan dar testimonio de Cristo como lo hizo Juan el Bautista. Pero eso es lo que nosotros pensamos, hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo no. Mateo capítulo 11, versículo 11. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, ¿qué dice? El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, ¿en qué sentido mayor que es que él? Todo lo que hemos creído en Cristo somos mayor que Juan el Bautista, hermanos. Porque podemos hablar de Jesús de una manera que solo Juan veía que en sombras. Moisés predicó de Cristo, sí, pero ¿cómo? En sombras. Pero nosotros tenemos la realidad que ya sucedió, hermanos. Y podemos entonces ver todo el panorama completo. ¿Dónde? A través de las Sagradas Escrituras. Nosotros podemos decir con certeza que en Cristo Dios hizo, hecho carne, vivió una vida perfecta, que murió como un cordero sacrificado en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Podemos decir eso? Sí, hermanos, porque ya sucedió.
Nosotros sabemos que Él vendrá en su segunda venida a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquellos que creyeron que Él reinaría junto a Él, aquellos que despreciaron también serán que enviados a la condenación eterna. Aquellos que le rechazaron. Pero aquellos que abrazaron en fe a Cristo, que Él es el Rey, que Él es su Señor, pues gustarán de la vida eterna. Y todo cristiano conoce esas verdades que solamente, hermanos, nuestros hermanos del Antiguo Testamento, aún de la iglesia primitiva, que antes que se cumpla todo lo que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento, miraban a Cristo en sombras. Pero nosotros, hermanos, tenemos ese gran privilegio de gustar todo lo revelado, porque Cristo lo reveló. Cristo es la plenitud de la revelación de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, podemos ser esa voz en el desierto que es este mundo, que necesita mucho, hermanos, que necesita escuchar de Cristo. Por ello es importante recordar el carácter que debemos tener, el mensaje que debemos dar y el objetivo que debe ser, hermanos, de dirigir a las personas solamente a Jesús, no a nosotros. Mi última reflexión, hermanos, está relacionada con los frutos de nuestro testimonio. Sé que a veces, hermanos, no vemos el fruto del testimonio que queremos. Vemos a veces que las personas de nuestro alrededor, por más que predicamos, que compartimos, no se convierten en el Señor. A veces esas cosas nos pueden desalentar, sí. Pero descansemos en el Señor. Recordemos que Él es soberano, que la salvación no está en nuestras manos, sino es en la mano del Señor. Nos puede dar desaliento, sí, pero descansemos en el Señor. Recordemos también, hermanos, que en el ministerio de Juan el Bautista muchos le escucharon, sí, miles, pero pocos siguieron a Jesús. Cuando el Señor ya vino, cuando nuevamente dice aquí el Cordero, ¿quiénes le siguieron? El Señor lo permite, la próxima semana, hermanos, veremos quiénes son esos dos discípulos que escucharon de Jesús cuando dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios, le siguieron. Pocos le siguieron. Pero el Señor envió una bendición tan grande, hermanos, de tal manera que debemos servirle fielmente, hermanos. No importando, hermanos, de que muchos rechacen a Cristo, porque la salvación no está en nuestras manos. No solamente es decir, ven a Cristo, repite esta oración y eres cristiano. Eso estaría en nuestras manos, pero la salvación es de Dios. Él es soberano, Él hará su voluntad. Pero sí prediquemos el Evangelio, sí anunciemos el Evangelio, hermanos. Juan 10, 40, 41. Y con esto terminamos. Juan 10, 40, 41. Dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. El testimonio de Juan, amados hermanos, aún ya muerto, las Escrituras nos dicen de lo que Juan predicó a la gente, y era verdad, que dice, muchos creyeron en él.
Aún nuestra predicación, hermanos, el Señor puede obrar soberanamente, aún cuando ya no estemos en este mundo, quizás. Seguramente algún familiar también nos ha predicado, hermanos, el Evangelio que aún ya no existe, pero no vio, no gozó de que tú te convertiste al Señor, que el Señor te sacó. Nuestra meta no es que nosotros seamos famosos, seamos conocidos. Nuestra meta es predicar a Cristo. Nos debemos centrarnos en la predicación a Cristo. A Cristo. Y luego el Señor, amados hermanos, que esta predicación nos dé ánimo también para Él. Primeramente, veamos nuestro testimonio. Roguemos al Señor que nos ayude. Si nos sentimos débiles, si nos sentimos indignos, no dignos de ser sus siervos, eso nos debe llevar a que a anhelar, servirle con pasión, hermanos. Luego, que el Señor nos dé la convicción por su palabra para ser siervos útiles, que Él nos haga útiles, porque no lo haremos en nuestras fuerzas, sino solamente en la fuerza del Señor, porque tenemos su Santo Espíritu morando en nosotros.